Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas y todos. Bienvenidos a esta primera presentación, porque el otro, como sabéis, era una mesa redonda con los ganadores aquí presentes y en pantalla los que no estaban presentes de los premios que se fallan en la Semana Negra. Y ahora yo estoy muy contento porque tenemos con nosotros los del fondo. Aunque comprendemos vuestro entusiasmo con los autores, os pediríamos que bajaseis un poco el tono, porque todo lo que habláis ahí nos enteramos aquí casi mejor que vosotros ahí. Lo digo porque como veo que no me hacéis ningún caso, es seguro que no me estáis oyendo. Bueno, eso, que hagáis la cola hacia afuera y contengáis vuestro entusiasmo, no alzando muchísimo la voz. Pues decía que tenemos un libro, en este caso mis compis. Ah, sí, por ahí andaban. Ya decía yo, no quería prestar el mío, que luego nunca se sabe. Aunque este año estoy haciendo una cosa, que es que los libros que he subrayado los saldo aquí. Pero creo que con este no lo voy a hacer. Como os decía, Berna es conocida por todos nosotros, también es ganadora de un Hammett y es una de nuestras novelistas más de serie negra más conocidas y reconocidas en España. Pero en este caso no venimos a hablar de... Ya el año pasado hablamos de otra novela, que era El Pozo, pero en este caso no vamos a hablar de una novela, aunque yo me lo he leído como si fuera una novela, o un libro de ensayo, o las dos cosas juntas. Desde luego lo que no me parecía era un libro de historia, no porque no fuera una historia absolutamente rigurosa, sino porque estaba muy bien escrito, y los libros de historia generalmente están escritos bastante menos bien. Pero en este caso, y era para hablar de un personaje que era también, digamos, protagonista de su anterior novela, del premio Hammett, por cierto, de su anterior novela, en que un asesino en Madrid, asesino artista, comillas, por todo lo que diga, contemporáneo, hacía sus obras de arte que eran asesinatos, replicando algunos de los grabados de Goya. Quizá fuera por esto, porque estaba muy bien traído, es una novela muy actual. En su momento es una novela que yo recomiendo mucho. Bueno, recomiendo toda la serie de novelas de policíacas de Berna, porque a mí lo que me parece es que quizás sin pretenderlo ha hecho como la historia de los últimos 20 años, como de 2008 para acá, en España. Y es el fondo de lo que en ese momento está pasando, lo que me parece que además le da mayor fuerza. Y en este caso hay un Madrid muy actual en aquel momento y Goya. Y de repente nos llega el libro de Goya en el país de los garrotazos, de Berna. Berna es periodista y escritora, y yo no quería que hablásemos del libro porque es la historia de Goya al final. Entonces lo interesante para mí no era tanto esto como las cosas que tú vas transparentando de Goya hacia ahora. Es decir, para explicar el presente te vas a Goya y dices, Goya ya lo advirtió, ya lo contó, ya lo pintó, ya nos advirtió, ya lo criticó. Y eso me parece muy interesante en el libro. En el libro está siendo adelante y atrás, diciendo esto es esto de ahora, esto que nos parece ya sucedió, o de aquella manera, ¿no? Y hay varias cosas en el libro que me interesan mucho. Bueno, hay una parte un poco también, no podía ser de otra manera, digamos, de novela de investigación para tratar de explicar a su nieto cosas que pasaron. Y hay la primera cosa cuando lo estaba leyendo que pensé en ti, digo, Berna, ¿te parece goyesco el culebrón de Esperanza Aguirre con el cuadro de Goya de su cuñado, lo que sea? Porque cuando lo estabas contando me estaba diciendo, Dios mío,
Sí, bueno, es que Goyesca es nuestra vida, ¿no? Bueno, gracias Ángel lo primero y gracias a todos vosotros porque este es un festival al que le tengo un cariño súper especial y siempre os lo digo porque siempre recuerdo desde que llegué con mi primera novela prácticamente desconocida, absolutamente desconocida como escritora y mi primera presentación aquí ya estabais aquí, no sé si vosotros o otros. Reconozco muchas caras y cada vez hay unos pocos más y siento que tengo una lealtad y unos lectores fieles aquí y que es un festival muy acogedor y que a mí me ha ayudado muchísimo y más sobre todo con el premio Dashiell Hammett. Entonces, bueno, efectivamente, lo de Esperanza, claro que es un asunto goyesco porque somos Goya, ¿no? Somos goyescos. Este libro nació, si quieres lo cuento. Sí, sí. Este libro nació, bueno, efectivamente es hijo del Sueño de la razón, aquella novela por la que gané el Hammett, en el que hay una ficción en torno a crímenes relacionados con obras de Goya. ¿Qué me ocurrió? Que Goya se me quedó dentro, o sea, a veces uno cuando escribe un libro pues ya pasa al siguiente asunto, pero es el Goya entero, su vida, su obra, cada uno de sus cuadros que me había impresionado. Hoy hablaba con Sergio Ramírez de los cuadros de los manicomios, por ejemplo. Es decir, tiene tantas facetas, tantos cuadros, tantos episodios impresionantes de su vida que se me quedaron dentro y me di cuenta de que no habían salido en una sola novela, ¿no? Y ya con un editor hablando, bueno, pues surgió el trasladar ya no en formato novela, sino en formato ensayo, toda esa investigación que yo había hecho sobre Goya, su vida, su obra, y relacionarlo efectivamente con nuestro presente. ¿Qué es lo que particularmente me impresionó? Todos recordáis de Goya sus inicios, los cartones para tapices, cuando para la Casa Real, para la Fábrica Real de Tapices, hacía esos dibujos tan maravillosos que mostraban un momento de España muy brillante, muy afrancesado, una España que miraba la Ilustración, miraba hacia Francia, miraba el color, miraba la esperanza. Y estoy hablando del quitasol, o sea, esas mujeres bellísimas con sus corpiños, maquilladas, sus zapatitos. Los hombres también se maquillaban y llevaban sus corpiños. O sea, era una España, la de 1770 y pico, 80 y pico, que estaba mirando a la modernidad, mirando a la ilusión, mirando a la esperanza. Y de esos mismos escenarios en el que él pintó esos cuadros tan alegres y esperanzadores, 35 años después, él pinta esos mismos escenarios, pero desde la negritud, desde la oscuridad, desde la ceguera. Estoy pensando, por ejemplo, en la romería de la Pradera, en la Pradera de San Isidro. No sé si tenéis en la cabeza este cuadro impresionante de las pinturas negras, que es como de 4 metros, es casi como... Bueno, mira quién está ahí, si estoy yo. Ese cuadro impresionante donde es la misma pradera de las mismas fiestas de San Isidro, pero aquí ya no hay corpiños, no hay alegría, no hay ilusión, hay mantos viejos, personas alcoholizadas, un ciego tocando la guitarra, hay desesperanza. ¿Qué ha pasado en esos 35 años para que Goya girara de la alegría a la oscuridad? Pues ha pasado el fin del sueño de la Ilustración, en ese momento ha pasado la guerra de 1808 con los franceses, ha pasado el regreso de Fernando VII, se acaba el sueño de la razón, volvemos al sueño de la razón, aquella novela, y que, como sabéis, da nombre al primer grabado importante de la serie de los Caprichos, al primero, que es El sueño de la razón produce monstruos. Entonces, bueno, me empecé a obsesionar de tal manera con Goya, con cómo él había pintado la España actual. ¿Por qué lo digo? Porque también en la España actual somos capaces de lo mejor, es decir, esa belleza, esa ilusión, esa esperanza, esa creación, y somos capaces de lo peor, ¿no? De la destrucción, de la guerra civil, del enfrentamiento, del duelo a garrotazos. Entonces, Goya pintó aquello, pero pintó nuestro tiempo mientras pintaba aquello, ¿no? Y sobre todo pintó los contrastes de los que somos capaces en España, que somos capaces de la mayor creación y la mayor destrucción. Por eso nació ese libro y de ahí, pues aparte de lo que había investigado en lecturas, pues me fui a Fuendetodos, donde nació, me fui a Sanlúcar de Barrameda, donde estuvo recluido prácticamente un año en Cádiz y Sanlúcar de la Barrameda con la duquesa de Alba, con mucha relación con la duquesa de Alba. Me fui a Burdeos, donde murió. Busqué la Quinta del Sordo, su última casa de Madrid, aunque no queda nada. Busqué los rastros de su nieto, que se había pulverizado la herencia.
Bueno, pues todo eso me llevó a buscar su vida, buscar su obra y conectarla efectivamente con nuestro presente. Y nuestro presente es el cuadro que tiene por ahí la Esperanza Aguirre disputándoselo, ¿no? Sí. Pero hay muchísimas leyendas, ¿no? Yo creo que lo de Esperanza Aguirre es otra de esas leyendas también. ¿Es un cuadro de verdad de Goya? ¿Tú qué crees? No lo sé. Porque hay muchos cuadros falsos, tú lo comentas claro, aquí. Sí. Es que Goya es alguien al que todo el mundo le gusta pegarse y hasta hay muchísimos cuadros que luego se han desclasificado. La propia Manuela Mena, que es la gran especialista, te lo cuenta muy bien, ¿no? Hay muchas veces que llegan al Prado cosas que se han acabado desclasificando porque Goya tuvo muchos discípulos, hay muchísimas leyendas en torno a cuadros, incluso muchas iglesias en Zaragoza que se dice pintó aquí, pintó allá y realmente no pintó tanto en tantas iglesias de Zaragoza. Entonces, bueno, yo prefiero ceñirme a la historia conocida, la historia sellada, digamos, por los historiadores. Ahí mismo tú lo habrás visto, en los primeros biógrafos de Goya inventaron la leyenda de Goya. O sea, se inventaron, por ejemplo, que se había ido a Italia y allí se habían metido en un convento y casi que había violado a una monja o había tenido relaciones con una monja, que se había trepado a la cúpula de San Pedro y había hecho unos grafitis. O sea, el primer biógrafo de Goya, Materón se llamaba, se inventó que, por ejemplo, vivía en Fuendetodos a los 14 años cuando un fraile le encontró. Y eso no es verdad, la historia ha ido encontrando sus trazas y Goya vivió un mes, nació en Fuendetodos y ahí vivió un mes, pero desde los 14 años ya tuvo formación en un taller de un pintor en Zaragoza. Su padre mismo era maestro dorador, con trabajos importantes en las iglesias de la Basílica del Pilar, para empezar, y en otras iglesias de Aragón. Entonces, bueno, yo he hecho un esfuerzo inmenso, precisamente por el miedo, el vértigo que me daba entrar en las leyendas o usar información falsa. He hecho un esfuerzo enorme por ir a las fuentes confirmadas y por buscar el sello, digamos, de personas como Manuela Mena o Antonio Elorza, de estudiosos muy profundos de Goya que me lo han leído y que me han avisado. En general no me han tenido nada que corregir, pero bueno, que he intentado caminar muy de la mano de quienes saben, ¿no? Pero el libro también es reflexión, y reflexión sobre el intelectual que era Goya. Una de las cosas de las que tú hablas en el libro, muy interesantes, es Goya y la mujer. Su visión deformada a lo largo de, como tú dices, de las interpretaciones que sobre él se han hecho. Háblanos un poco de esto, de cómo veía, bueno, es lo que hace en el libro, ¿no? Cómo veía a la mujer, si todas estas leyendas que hay sobre sus amoríos, sus historias, un poco de esto, ¿no? Bueno, Goya tiene una mirada de la mujer muy actual. De nuevo nos lo conecta con el presente, en el sentido de que Goya no va a pintar a la mujer, no la va a embellecer, en ese tiempo él era un pintor de corte, él pintó para 4 reyes, ¿no? Desde Carlos III, Carlos IV, luego el Bonaparte y luego Fernando VII. Y él nunca concedió a las mujeres ni una sobrevaloración de su belleza, ni tampoco les concedió bondad. Es decir, que pintó a las mujeres con su realidad, desde la duquesa de Osuna, por ejemplo, o la duquesa de Alba, que son 2 mujeres muy importantes para él, porque son 2 aristócratas ilustradas que le van a ayudar mucho, porque son ansiosas del arte de verdad y van a ser una especie de mecenas para ellas. Pero recordemos a la reina María Luisa, el gran retrato de Carlos IV, de la familia de Carlos IV, que está en el Museo del Prado. Miremos a María Luisa. El centro de ese cuadro es María Luisa, porque todo el mundo sabía en la corte que Carlos IV era idiota, poco menos, y que la reina María Luisa era la que llevaba el timón del Estado con Godoy, el hombre lo que hoy llamaríamos primer ministro, y su amante y padre del hijo que ella sostiene en la mano. Entonces, por ejemplo, en María Luisa no hay ninguna concesión. De hecho, después de ese retrato, que creo que es de 1804, así, María Luisa no le vuelve a encargar nada más. Pasan a otros pintores, porque aunque ella en un primer momento
queda contenta, enseguida empiezan otras voces a decir, jo, es que qué brazos te quedan, qué cara, y se da cuenta de que sale con defectos y empieza a encargar retratos a otros pintores y no le vuelven a encargar nada porque ha quedado retratada, ¿no? Entonces, lo mismo, la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna son dos retratos impresionantes que os recomiendo volver a mirar porque hay mucho más que un retrato, ¿no? Hay una posición de envergadura artística, de posición ante la sociedad, de lucha por la ilustración, pero cuando digo que tampoco hace concesiones es porque también pinta alcahuetas, prostitutas, no a las prostitutas en un mal sentido, criticándolas, sino sí a las alcahuetas, sí a los frailes y hombres que van a usar a las prostitutas, ¿me entendéis? Entre comillas. Es decir, él no va a hacer concesiones. Donde hay maldad, donde hay mezquindad, como en los frailes, sobre todo, él retrata mucho esa parte mezquina del clero que había en ese momento, ¿no? O las mujeres miserables que van a sacar dinero de otros. Él lo retrata. En Aragón, cuando la guerra, también retrata mujeres combatiendo. Él no, como sabéis, Goya, que es el primer gran reportero de guerra de este país, él no retrata soldados patriotas ahí en una posición de heroicos, no. Él retrata al pueblo, él retrata a las mujeres que están combatiendo, a mujeres que son violadas, a hombres que se cortan la cabeza o las piernas, ¿no? Quiero decir, o sea, si quieres seguimos hablando de mujeres, pero también quiero decir otra cosa importante. Bueno, perdonadme porque es que me pongo a hablar de Goya y ya puedo estar aquí 2 días. Pero hay que decir una cosa muy importante hablando de Goya. Como os he dicho, era pintor de corte, primero en la Real Fábrica de Tapices y luego ya pintor del Rey y de 4 reyes, pero en los años 90, o sea, cuando ya llevaba casi 20 años, ya está harto de hacer tapices y ya está... Bueno, no que esté harto de la monarquía, pero empieza a dibujar lo que él quiere en su cuaderno, como tú en tu cuaderno pintas o como todos llevamos un cuaderno y pintamos, y ahí va a nacer, y esto ya no es de encargo, o sea, ya no está dibujando para unos aristócratas, dibujando para la Casa Real, dibujando para los tapices, es dibujando para Goya, dibujando para lo que van a ser los grabados, que son un fracaso estrepitoso cuando salen, de hecho los tiene que retirar prácticamente, además vuelve la Inquisición y no va a gustar los grabados. Es decir, los grabados, las series de los grabados, que son los caprichos, los desastres, los disparates y los dibujos que él hace en sus cuadernos, son el trabajo más auténtico de Goya en el sentido de que es el pueblo, él está retratando al pueblo y retratando su mirada, nadie le va a pagar por eso y esa es la esencia de ahí y además ahí introduce frases como el sueño de la razón produce monstruos que le convierten en una especie de filósofo, en un Séneca con esas leyendas que añade a cada grabado, ¿no? Entonces, bueno, por volver a lo de las mujeres, sí, gran pintor de mujeres también, pero sin concesiones, sin sobrebelleza, sin sobrebondad, o sea, él no regala nada, él pinta con crudeza, pinta con verdad. Y luego está lo de sus amores, pues no lo podemos saber. Sí sabemos que su mujer, Josefa Valleu, él fue muy leal y muy fiel a su mujer. Tuvieron como 15 hijos, de los que solo, embarazos, nacidos creo que 8 y de los que solo sobrevivió 1. En las pocas cartas que hay de él, su mujer está muy presente encargué un mantón para mi mujer, trae queso que le gusta a mi mujer, a Josefa, ¿no? Aunque también es verdad que con la duquesa de Alba de la época tuvo una relación muy estrecha, muy importante. No sabemos, o sea, la leyenda le ha atribuido que era su amor, no lo sabemos. Sí sabemos que la huella que la duquesa dejó en su obra, aparte de los grandes retratos que están uno en Nueva York y otro en la casa de los duques de Alba en Madrid, el rostro de la duquesa de Alba está muy presente en sus grabados. Hay grabados de infidelidad, grabados en los que muestra una mujer con 2 hombres, una mujer bifronte con 2 hombres, en los que está el rostro de la duquesa de Alba.
Y hay una época realmente que se le ve que está obsesionado, que tiene una relación muy intensa, pero de ahí a más, o sea, por ejemplo, si tú le preguntas a Manuela Mena o a los grandes especialistas, pues te dicen que no hay documentos que te demuestren nada. Por el contrario, por ejemplo, Manuela Mena cree que la duquesa de Alba sí tenía un affair con Godoy o estaba enamorada de Godoy. Bueno, pues ahí entra la leyenda y ahí, como no podemos estar en 1797 en Sanlúcar de Barrameda, pues solo podemos recoger lo que hemos podido encontrar, ¿no? Bueno, las preguntas son muchas sobre el libro, pero alguna de las que quería preguntarte es ¿por qué estableces un paralelismo con la transición o la movida? Sí, bueno, por esto que he dicho antes, ¿no? O sea, he contado cómo al principio, en sus primeros años, retrata la belleza de Madrid, de la sociedad de Madrid, de esa sociedad que quiere modernizarse, que quiere europeizarse. En ese momento decir no era europeizarse, era mirar a Francia, ¿no? De Francia llegaba pues la Ilustración, llegaban las ideas, llegaba la razón en mayúsculas, y yo ahí hago muchos paralelismos desde los Borbones, o sea, los reyes que retrató, el deterioro de los Borbones, por ejemplo, que podéis entender perfectamente que nos lleva hasta hoy, ¿no? Hago muchos paralelismos con distintos capítulos, la guerra, los garrotazos con la guerra civil, y hago el paralelismo con la transición porque creo que en la transición española, en los años 80, primeros 90, se vivió ese mismo fulgor que él vivió en 1778, 80, etcétera. Es decir, una sociedad española que estaba queriendo europeizarse, dejar atrás la dictadura, mirar la democracia en este caso. En ese momento miraban a la razón, aquí mirábamos a Europa y a la democracia. Y hago ese paralelismo con esa explosión de creatividad. En ese momento fue Jovellanos, que es muy vuestro, Moratín, o sea, hubo muchísimos autores e incluso aristócratas, como he citado, que querían impulsar esa apertura mental, intelectual de España, ¿no? Que era un país, pues claro, analfabeto, todavía enganchado a la brujería, a la superstición, a los frailes estos y su gula, su codicia, etcétera. Y establezco ese paralelismo, pues eso, porque también en España hemos vivido esos años de ilusión, de hermosura, de belleza y también de decepción después con la crisis de 2008, con los enfrentamientos también nacionales en España. Es decir, España cíclicamente vuelve a revivir esas eclosiones de belleza y de enfrentamiento, ¿no? Yo creo que está en nuestra idiosincrasia, estaba entonces y está ahora. O sea, Fernando VII como Corolio y Aznar, por ejemplo, ¿no? Exacto, ya. Has dado en el clavo. Ya sé cómo vas. No, pero quería que nos quede... Vox, lo peor. Ya empecemos que no. Esperemos que no. No, quería... hay una cosa que ya que nos queda menos tiempo, sí hablar de una cosa que... Bueno, pero eso no lo podemos... ¿no? Que es, ¿qué piensas de las teorías sobre las pinturas de la Casa del Sordo? Que hay muchas, desde que había más pero desaparecieron, que los que se están dando los garrotazos, tu cuadro en el que partes del libro que tenían piernas, que hay muchas teorías nuevas sobre eso. En el poco tiempo que nos queda, porque me parece muy importante, y en tu libro también lo es, que nos cuentes un poco a la gente, porque mucha gente piensa, no sabe, cuando habla de la Quinta del Sordo, piensa que se llamaría así la serie, ¿no? Un poco de esto. La Quinta del Sordo es su última casa en Madrid, es una finca agraria que él compra al sur de Madrid, ahora ya es ciudad, pero en ese momento está al otro lado del río, Manzanares, es la zona más agraria, agrícola, incluso hay vacas y todo en esa finca. ¿Y qué ocurre? Sus años, lo que digo, de depresión, de la sordera es profunda, ha sufrido otra enfermedad grave, él ya tiene ahí 78 años más o menos, y en su propia quinta él va a dibujar en las paredes estas pinturas oscuras en las que está cuadros que seguro que recordáis como Saturno devorando a su hijo, el perro semihundido, esta romería de San Isidro que os comento, hay curas, hay masturbación, hay prostitutas, hay, bueno, creo que son 16 o 17 muestras de una virulencia mental y de una sordidez y de una negrura
que reflejan su momento vital y el momento vital de España. Entonces, por ser muy rápida, que creo que hay que cortar, ¿no? Sí. Por ser muy rápida. Él en el 23 se muda, se va al exilio esto lo pinta entre el 20 y el 23, 1820 y 23. Se va al exilio y deja atrás la Quinta del Sordo. Estas pinturas las ha pintado en las paredes. Pues bien, él muere en Burdeos y tienen que pasar 50 años, la Quinta la hereda su nieto, su hijo y su nieto, que su nieto es un cantamañanas que dilapidó todo. Se dilapida la herencia comprando minas de plata, hay una burbuja en ese momento de minas de plata, incluso monta una fundición de metales en la Quinta del Sordo y ahí él pasa del Saturno devorando a su hijo y tal, no le importa. Perdona que voy rápido, pero es que es mucha historia. Entonces, quedan ahí abandonadas, deterioradas en la humedad y 50 años después compra la Quinta un coleccionista belga, el barón de Erlanger, que se da cuenta de que aquello es impresionante, compra la Quinta, organiza cómo se despegan de las paredes y las traspasan a lienzos, que esto es un proceso que hace un valenciano famoso, que es Cubels, creo que se llama, que también trabajaba para el Museo del Prado, y se las lleva y las intenta vender en París, en la Expo de París. Por fortuna no lo consigue, porque están en un pasillo, no están en la exposición oficial, etcétera, etcétera, y como no consigue venderlas, se las regala al Museo del Prado, se las regala a España. Y por eso, gracias a eso, hoy las podemos admirar. Luego la Quinta del Sordo cae, va pasando de mano en mano y ya a principios del siglo XX ya cae y hoy es un montón de pisos en Madrid, hay apenas una plaquita que me costó muchísimo encontrar. Entonces, para mí esto es un símbolo del abandono al que España sometió a Goya durante muchas décadas y al que somete muchas veces a su cultura. Es decir, esta obra maestra donde está el principio de la pintura moderna, languideció ahí durante 50 años y estuvimos a punto de perderlo en manos de un coleccionista privado. Las teorías. En ese despegarlo de las paredes y convertirlo en lienzo, se deterioraron. Se hicieron fotos de su momento, las hizo este fotógrafo francés importantísimo de 1870 y pico. ¿No? ¿Nadar? No. Bueno, no importa, como es que hay poco tiempo y podría estar hasta mañana. No podemos. Hay unas fotos reales de las pinturas negras, no me sale ahora el nombre del fotógrafo. Entonces, se han hecho muchos estudios de la comparación entre esas fotos y la realidad de los cuadros que hoy están en el Museo del Prado. Se deterioraron, se cambió el tamaño, unas cosas perdieron metros, ganaron metros. El duelo a los garrotazos se dice que debajo, las fotos muestran que había muchas hierbas y barro. Lo que pasa es que las fotos se hicieron sobre unas obras que llevaban 50 años abandonadas y los esfuerzos que ha hecho el Museo del Prado por restaurarlas, pues yo sí confío en el Museo del Prado, que tiene equipos de restauración maravillosos, y sí confío que lo que nos muestran en el Museo del Prado es lo más aproximado a la realidad que dejó Goya. Por el camino, claro, han sufrido deterioros, primero por el abandono y luego por el despegue y traspaso a lienzos, que puede haber cambiado tonos, elementos, tamaños, pero hay radiografías incluso y bueno, no hay enormes sorpresas. Yo he visto todo y es Goya puro. Bueno, pues muchas gracias por esto. Yo creo, no obstante, que el país le hizo el mejor homenaje que se puede hacer a nadie. Convirtió su nombre en una cajetilla de tabaco que se llamaba Goya y que era él, sí. Los más mayores se recordarán de los Goya, un Goya, ¿no? Entonces yo creo que eso es un homenaje verdaderamente popular. Ya sé que luego el tiempo hizo que fumar fuera malo, qué diablos, pero las cajetillas con Goya, el tipo de las patillas para los niños, eso creo que es un homenaje que le hizo el país que me parece realmente admirable. Bueno, muchas gracias, por venir a contarnos de Goya. El libro es estupendo, lo tiene allí Natalia y ahora Berna irá a firmarlo. Volverá más tarde a
moderar una mesa, a ver si puedes con ellos. Pero ahora, para despedirla, aparte de que os compréis su libro y os lo leáis y os lo dedique y eso, vamos a darle las gracias como lo hacemos en la Semana Negra con un fuerte aplauso.